Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este jueves acá en CNN Chile, que comenzamos con un término muy coloquial que hace tiempo yo no escuchaba, el término coñete. Incluso hubo personas acá que nunca lo habían escuchado en el canal, en la redacción. Coñetes, avaro, mezquino, ustedes saben otro término chileno para ese concepto. Bueno, ¿quién lo usó? El presidente Gabriel Boric, que en una entrevista lo utilizó para calificar la actitud que él considera han tenido los bancos a la hora de financiar a la construcción. Bueno, todo en un contexto donde sabemos el panorama bastante complicado que tiene ese sector y que en algunos aspectos se debe al desplome en la venta de viviendas. Bueno, todo esto lo resume Pedro Vicuña. Los bancos han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos. Con este particular adjetivo, el presidente de la República hacía su diagnóstico sobre el momento del sector inmobiliario. Según el mandatario, los bancos serían uno de los grandes responsables del complejo escenario que viven las constructoras, al no ajustar sus requerimientos de crédito a la realidad del país. En Chile, una de las industrias que más ha costado reactivar es de la construcción. Y ahí yo quiero hacer un llamado a los bancos. Como gobierno, en conjunto con el Banco Central, hemos logrado reducir de manera muy significativa la inflación y sin embargo los bancos siguen sin prestar plata o poniendo muchas dificultades para los créditos a las empresas constructoras. Como respuesta, la Asociación de Bancos emitió un comunicado en donde enumeraron sus esfuerzos para apoyar al rubro de la construcción. Se cursaron créditos a casi el 80% de las empresas. Durante la pandemia se aprobaron más de 500.000 créditos por más de 22.000 millones de dólares. Y este fue justamente uno de los temas que trató el último informe de actividad inmobiliaria y que mostró que las tasas de créditos hipotecarios, que en promedio están rondando el 4,9%, no bajarían al menos en el corto plazo. Aunque acá las razones no serían solo las que señaló el mandatario. Las tasas hipotecarias en Chile siguen muy de cerca a las tasas de mediano o largo plazo en la economía más desarrollada, digamos. Luego, no se ve que vayan a bajar en el corto plazo esas tasas, por lo tanto nosotros estamos proyectando tasas similares a las que estamos viendo hoy día durante todo este año. Creíamos que se iba a reactivar más rápidamente el sector de inmobiliario, por ejemplo, la venta de vivienda, y hoy día somos más cautos con eso. Hemos corregido a la baja nuestras propias estimaciones de ventas inmobiliarias para este año. Si usted está entre esas personas que ha buscado alguna propiedad o ha cotizado algún crédito hipotecario, tal vez ya se ha dado cuenta de esto. El informe también abordó la dificultad cada vez mayor de acceder a la casa propia. Una mezcla de altas tasas hipotecarias que encarecen los créditos con la dificultad creciente de cumplir con los requisitos bancarios. Alejan cada vez más este sueño. Situación que se arrastra hace años y que afecta a las familias chilenas y también al sector inmobiliario. Tenemos una separación entre el precio de la vivienda y los salarios que viene de larga data, o sea, son 10 años más o menos lo que uno podría medir para atrás. Entonces, eso implica que hay una presión directa sobre las tasas hipotecarias como acceso al crédito hipotecario y por lo tanto como acceso a la vivienda. O sea, eso hace que con las tasas que tenemos hoy día realmente sea difícil comprar una vivienda. Y eso es como nuestro principal desafío para poder volver a inyectar, digamos, acción al sector construcción. Pero es que en medio de este complejo panorama hay algunas señales de esperanza para el sector. El informe reveló que hay algunas zonas de la capital que estarían revirtiendo la tendencia. Dentro de las principales cosas que nosotros pudimos ver es que la venta en general en Santiago fue un poquito más baja que la de final del año pasado y también estuvo un poco por debajo del primer trimestre del año anterior. Sin embargo, si nosotros hacemos zoom en algunas zonas, nos vamos a dar cuenta que en la zona centro, en la capital, la venta subió. Pueden ser inversionistas personas o incluso inversionistas empresas, pero impulsado por ello hemos encontrado una demanda que está mucho más fuerte en las comunas céntricas porque ahí es donde hay una mayor oportunidad respecto de obtener una vivienda para ser arrendada por un tercero. En el rubro alertan el bajo nivel de actividad de este 2024, ya que este sector es clave para reactivar la actividad económica y el empleo en nuestro país. Algo muy importante de entender es que parte de las razones de por qué los bancos están mucho más exigentes con la construcción es por el desplome en la compra de viviendas. ¿Y cuántas veces hemos hablado acá en la agenda económica de que una de las razones de por qué han caído las ventas de viviendas es porque se dispararon las tasas hipotecarias? ¿Cuándo? Luego del tercer retiro de fondos. Bueno, el presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, apoyó el tercer retiro de fondos.
Es muy importante entender que todo en economía tiene una causa y un efecto. Por lo tanto, si el presidente Boric califica a los bancos como coñetes, bueno, en parte de que sean así, a su juicio, es porque él apoyó también el tercer retiro de fondos, que, reitero, es la principal razón de por qué subieron a casi el doble las tasas hipotecarias en nuestro país. Bueno, pasamos ahora a hablar de la colusión en los gases industriales, porque Indura y Linde son parte de ACIMET, el gremio del sector metalúrgico metalmecánico que criticó duramente esta posible colusión que acusa la Fiscalía Nacional Económica. Pasemos a revisar parte del comunicado del gremio. Está acá en pantalla. ACIMET expresa de manera enérgica el rechazo a toda actuación y conducta contraria a la libre competencia, en especial colusiones y prácticas anticompetitivas, lo que es especialmente condenable en esta ocasión al realizarse en tiempos de extrema necesidad y crisis sanitaria. También lo hemos hablado acá en el programa, que uno de los afectados fueron hospitales en la venta de oxígeno en plena pandemia. ACIMET insta a todos los asociados y miembros del gremio a que su actuar se ciña a la normativa legal y vigente y a una intachable ética empresarial. Bueno, ¿sabían ustedes que en el puerto de Coronel no hay actividad hace aproximadamente 40 días? Bueno, ese es el tiempo que lleva un paro, del cual analizamos en Agenda Económica AM esta mañana con el gerente general de ese terminal portuario, que nos explicó algunas de las razones de por qué hay conflicto con los trabajadores y que provocó este paro. Esto en un principio partió por la política de alcohol y droga. Tuvimos un accidente bien grave, que gracias a Dios no fue fatal, que se nos cayó una persona con un Portra Calagua que salió positiva a cocaína. Desde ahí que dijimos, ¿sabes que esto no puede ser más? Pusimos la política, digamos, la impulsamos. Entonces ahí tuvimos un problema porque al no hacerse los testeos por orden de los dirigentes sindicales, nosotros asumíamos que al que no se quiere testear es positivo, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que empezar ese tipo de problemas hasta que tuvimos en el fondo el paro final, digamos. El problema es que hoy día la empresa está con una sobredotación en ciertas cosas. Si yo te mostrara la estadística de la cantidad de horas que se trabaja por turno de algunas personas, la gente de repente se llega y se va a las 2 horas. Y esos son los turnos que básicamente nosotros dijimos, oye, por seguridad, obviamente, y por eficiencia no tiene ningún sentido seguir haciendo eso. Es difícil estimar las pérdidas a nivel nacional o regional. Se habla de 70 millones, yo creo que es más que eso. Yo creo que el paro en lo que lleva, digamos, acumulado pueden ser cercanos a los 100. Hemos perdido ya más de 40 buques que no hemos podido atender, etcétera. Escuchamos unas declaraciones de Patricio Román en la mañana. Queremos desmentir que nosotros no hemos tenido el puerto tomado. Ayer, cuando por segunda vez quisieron ingresar, sí hubo gente, estuvimos nosotros que tratamos de ser mediadores, tratamos de acercarnos donde él a conversar y evitar un enfrentamiento, que es lo que creemos que la empresa quiere hacer en estos momentos. Nunca estuvimos en contra de los testeos ni la política de alcohol y drogas. Solamente cuando se empezó a realizar, a efectuar en este periodo, nosotros lo único que quisimos ver es que se hiciera bien, que no se pusiera como se puso una compañera por una política mal empleada. Lo único que nosotros tratamos, que la política de alcohol y droga se hiciera bien y que hubiera rehabilitación para los trabajadores. Nosotros, cuando firmamos el convenio de puesto de trabajo en el 2023, hubieron hartos temas que se tocaron, incluso los que él está tratando de poner a la palestra con respecto a dotación. Se hablaron de dotación, se habló de salario, se hablaron todos los temas que hay en una negociación para llegar a un acuerdo. Nosotros no hemos parado la faena, Puerto Coronel paró la faena y empezó con un modelo diferente de nombrada, donde están dejando sin consentimiento, sin una conversación, sin llegar a un acuerdo, gente con puestos de trabajo fuera. Nosotros hemos estado ya no a conversar y que hemos pedido nosotros reuniones, y que los que no han asistido a reuniones con la dirección del trabajo, con la Seremi del Trabajo y de la delegada, han sido de parte de la empresa. Cambiamos de tema por algo que sucedió este miércoles.
La comisión mixta finalmente aprobó la polémica ley corta de las ISAPRES, algo muy importante porque recordemos que este domingo se tenía que llegar a una solución porque el lunes parte en vigencia el fallo de la Corte Suprema. ¿En qué quedó todo? ¿Cuáles son las medidas? Eso lo cuenta Macarena Román. No importaron las largas conversaciones ni la insistencia del gobierno por votar la ley corta de ISAPRES en la comisión mixta durante la mañana de este miércoles. La instancia aún así decidió postergar la decisión. Así que les pido que podamos hacer esta pausa, conversar con el Ejecutivo y dejar prorrogada al menos hasta las 2 la sesión. Pero no fue la única pausa que se tomaron. Senadores y diputados volvieron a hacer un alto en la tramitación. Llegar a un acuerdo parecía más complejo que en jornadas anteriores. Hay que respetar la urgencia, hay que respetar los plazos establecidos por el propio fallo de la Corte Suprema y las 2 prórrogas que vence este día domingo. Eso hay que respetar el reglamento del Senado. Termino, tío, si no, presidente, si no se ponga nervioso, estoy dando mi punto de vista. Tensión que se ha materializado a días de que comience a correr el fallo de la Corte Suprema contra las ISAPRES, el mismo que las obliga a adecuar la tabla de factores y hacer devolución de los cobros excesivos. Es indudable todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y que con mucha dificultad, con obvias resquemores respecto a lo que ha sido la práctica de esta industria, ha logrado un acuerdo en las indicaciones que hoy día se han presentado. Indicaciones que fueron modificadas hasta el último minuto por el gobierno, luego de largas conversaciones con parlamentarios. Por ejemplo, se aumentó a 13 años el plazo para que se concreten las devoluciones, manteniendo 5 años para mayores a 65 y 2 años para más de 80. La quiebra de la ISAPRES siempre va a depender en último momento de las decisiones que tomen las propias ISAPRES. Son decisiones no gerenciales, son decisiones de directorio las que pueden apuntar o no a mejorar determinadas condiciones. ISAPRES que tendrán un mes en caso que se publique la ley para enviar a la Superintendencia de Salud una propuesta de devolución y una propuesta para una prima extraordinaria por cada afiliado. Por lo tanto, no es una buena solución. Sin embargo, el sistema efectivamente podría sobrevivir con esta caída o pérdida para el 40% de los afiliados. Hoy día tenemos una buena señal que darle al país, a los chilenos y chilenas de que fuimos capaces de llegar a acuerdos, nadie quedó conforme y por eso justamente un buen acuerdo. Miradas diferidas de un acuerdo que establece además la nivelación de todos los planes a 7%, una prima extraordinaria con tope máximo de 10% del contrato con fecha de julio 2023 y el opcional uso de copago. Cubrir cotización en caso de cesantía, e incluso se pueden cubrir deudas de cotizaciones, por ejemplo en el caso de trabajadores independientes. Copago, esto es aquella parte de la prestación que es de cargo del afiliado. 3, para financiar prestaciones de salud no cubiertas por el contrato. 4, para pagar las cuotas de los préstamos de salud que la ISAPRE haya otorgado al afiliado. Para cubrir cotizaciones adicionales voluntarias. Acuerdos que aún tienen camino impredecible por recorrer. El proyecto debe retornar al Senado y luego a la Cámara de Diputados. Eso mientras 2.600.000 personas continúan sin la certeza de qué pasará con sus prestadoras privadas. Hacemos la pausa y volvemos con más Agenda Económica. En la agenda del miércoles les contamos que el Ministerio de Obras Públicas anunció que para 2028 se va a concesionar un total de 17.600 millones de dólares en obras públicas de todo tipo. Queremos analizar este anuncio junto al presidente de COPSA, Leonardo Daneri, a quien vemos en pantalla. Leonardo, gracias por estar en Agenda Económica. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, a vuestra disposición. A simple vista, uno ve que esto es una cifra muy grande. ¿Ustedes la consideran que la magnitud también está dentro de las más altas que se hayan concesionado en Chile? Efectivamente, la cantidad de obras que están en proceso de construcción, en proceso de adjudicación, en proceso de licitación y lo que está proyectado a licitar son históricas, nunca vistas antes en la historia de la ley de concesiones en Chile. Son cifras muy, muy elevadas que
esta proyección obedece al plan quinquenal que tiene que entregar la Dirección General de Concesiones al Congreso, y está muy ambiciosa y está involucrando todo tipo de proyectos más allá de los habituales, que eran autopistas y aeropuertos. Quiero comentar además que este periodo está coincidiendo con la relicitación de gran parte de los contratos con los cuales se inició la ley de concesiones, o los primeros, que fueron básicamente la Ruta 5 y aeropuertos, que ya llevan varias vueltas, y más los caminos transversales. Entonces se ha juntado eso con nuevos proyectos que están asociados al transporte público, como ferrocarriles, teleféricos, están asociados a la crisis, al cambio climático, como desaladoras y embalses. En fin, están asociados a la entretención, como la Arena Santiago, que se relicita nuevamente. En fin, hay una gran cantidad de proyectos que están, que son muy necesarios para el país, que van a mejorar la calidad de las personas y que se van a hacer usando la herramienta que permite hacer infraestructura muy rápido y muy eficientemente, que es la ley de concesiones. En los últimos años, las concesiones como una forma de inversión ha tenido críticas, algunas justas, algunas más injustas. ¿Cree usted que con este tipo de anuncio se fortalece este tipo de inversión y de relación entre el sistema privado y el sector público? Efectivamente, ha habido críticas mucho tiempo, muchas veces, sin duda que nuestro sistema, que ha permitido que el país haya desarrollado una cadena logística que le ha permitido crecer muy fuertemente en los últimos 30 años, ha tenido algunos problemas, cuales han sido corregidos, perfeccionados, y siempre tenemos aspectos que mejorar. Pero esta es una política pública que tiene una muy buena ley, que la generó a partir de la década de los 90 del siglo pasado, que, reitero, ha permitido que el país haya crecido muy fuertemente en su capacidad logística. No nos olvidemos que nuestro país es un país exportador, y para exportar tiene que importar mucho. 2/3 de nuestros productos están asociados a importaciones y exportaciones. Eso requiere una cadena logística muy potente, y el sistema de las concesiones de obras públicas ha permitido mejorarlo. Evidentemente, ha habido críticas, las estamos corrigiendo, pero tenemos que recordar también que el país tiene muchos compromisos de gasto social que están asociados a educación, salud, prevención, que no permiten que la caja fiscal pueda financiar directamente obras como las que estamos hablando. Entonces, este aporte del sector privado, esta colaboración público-privada para generar infraestructura que mejora la calidad de vida y que permite que el país se desarrolle, una herramienta fundamental para que el país siga avanzando. ¿Cuál es, a su juicio, la principal novedad de esta cartera? ¿Hay algún sector que quizás no estaba dentro de los planes y que se incorpora ahora con estos fondos? Efectivamente, la mayor novedad es el tren Santiago-Valparaíso, que es una inversión de más de $3.000 millones que se va a licitar por concesiones. Eso es un avance notable en el sistema. Esta es una concesión muy necesaria. Se va a hacer un tren no de alta velocidad, pero sí un tren de muy buena calidad, usando fundamentalmente el trazado antiguo, mejorado, por cierto, del antiguo tren Santiago-Valparaíso, lo cual va a permitir hacerlo más rápido. Se va a hacer por concesiones. Hay tranvías también, por ejemplo, como transporte público. Hay corredores de buses eléctricos, de electromovilidad, en varias ciudades del país, en Concepción, por ejemplo, que permiten, ¿cierto?, que se mejore el transporte público en regiones. Hay obras de desalación asociadas al cambio climático, obras de entretenimiento, como muy pocas personas saben que la Arena Santiago es una concesión de obra pública. En fin, hay una gran variedad de teleféricos, reitero eso, y reitero todas las relicitaciones de aeropuertos y autopistas, tanto transversales como longitudinales, que han cumplido su plazo de vigencia. Algo muy importante para que las personas que quizás están escuchando estos conceptos por primera vez o no lo habían visto en detalle. Aquí la gracia es que son obras para todos los chilenos, pero que el Estado simplemente llama a una licitación para escuchar las mejores ofertas. Y aquí es el sector privado el que pone todos los capitales y tiene una concesión por un periodo de tiempo para obtener, obviamente, el retorno de esa inversión. Pero aquí, de platas estatales, no hay absolutamente ningún peso. A ver, no están así. Efectivamente, hay muchas obras, no mencioné, las mencioné ahora, que dentro de este programa hay obras de hospitales y cárceles. En este minuto hay 20 hospitales en construcción por el sistema de concesiones. Evidentemente, estas obras no tienen recaudación directa de los usuarios. Los hospitales son del sector público y los opera el sector público.
y el concesionario se le paga con un subsidio a la construcción y un subsidio a la operación, y lo mismo es válido para las cárceles. Entonces, en ese tipo de concesiones, en que no haya un peaje o no haya un cobro asociado directamente al uso, como puede ser un aeropuerto o una autopista, aquí el Estado pone un subsidio para operar, pero en definitiva es una obra pública de pago diferido. La financia efectivamente un concesionario que es un privado, la diseña, la financia, la construye, la mantiene y la opera. Y al término del plazo de la concesión, que puede ser 15 o 20 años, se la entrega en perfecta concesión al Estado, que él la volverá a realizar con la modernización del caso. Pero en esos casos hay un pago del Estado. Pero aquí viene la contraparte de que las concesiones que sí se pagan por parte de los usuarios, aeropuertos y autopistas, producen un excedente que va directamente a las arcas del Estado. Ese excedente es de un 20% del recaudo. Entonces, quiero mencionar, por ejemplo, que en el caso de la autopista, la recaudación de peaje el año pasado es de orden de 2.200 millones de dólares. Eso se recaudó en todas las autopistas de peaje el año pasado en Chile. Un porcentaje de orden del 20, 15, 20% de eso va al Estado, y eso permite, por cierto, pagar los subsidios que requieren las cárceles y hospitales y otro tipo de obras como edificación pública que requieren un subsidio directo al concesionario. Leonardo, uno siempre asocia obras públicas, sobre todo carretera, a gran contratación de mano de obra, pero puntuales durante la construcción. Quiero preguntarle si estos números, 17.600 millones de dólares de acá a 4 años, tiene también un efecto multiplicador en la economía, pero de manera más estable en el tiempo. Bueno, efectivamente hay un efecto inmediato, que es cuando se empiezan a construir las obras. Estos 17.600 millones de dólares se van a empezar a construir en varios años más. Afortunadamente tenemos una buena cartera en construcción en este minuto. Hay un efecto multiplicador, o sea, hay un efecto directo que es previo. Durante los estudios se contratan empresas de ingeniería, en fin, asesoría, especialistas en ambiente, etc. Después, durante la construcción, evidentemente la mano de obra directa de construcción es importante. Quiero recordar, eso sí, que en obras públicas, en obras civiles, la cantidad de mano de obra involucrada es menor que la que hay en la construcción habitual, que es o tradicional, que es la edificación. La edificación tiene mucho más mano de obra asociada. En el caso de las obras civiles, es menos la mano de obra, además se está incorporando cada vez más tecnología. Quiero dar un ejemplo que es muy fácil de entender. Hace unos pocos días atrás se mostró un topo para hacer un tramo de la línea 7 del metro. Un topo es esa máquina tunelera. Esa máquina tunelera hace varios metros al día y con muy poca cantidad de personal a cargo de eso, y eso reemplaza mucha mano de obra. Pero por otra parte, estas grandes obras públicas generan un efecto multiplicador en una gran cantidad de proveedores, subcontratistas, etcétera, que están asociados no solo a la que genera la obra, sino que a la nueva actividad que va a generar la obra. Hay un efecto multiplicador de la infraestructura enorme en la economía chilena, porque permite que más personas puedan hacer, por ejemplo, mayor cantidad de trabajo, tengan mejor productividad. Un ejemplo muy simple, ¿cierto? Una persona que se dedica a la distribución de productos como de última línea, como los Uber, ese tipo de cosas, puede dar varias vueltas más al día en virtud debido a que tiene buenas autopistas. Y así eso se multiplica en muchas otras áreas de la economía. Entonces hay un efecto multiplicador que no es fácil de cuantificar, pero efectivamente va a ser así, más allá de la obra directa que involucran las obras. Leonardo, una última pregunta, y tiene que ver con algo que conocimos este jueves en una entrevista radial. El presidente Gabriel Boric dijo que la banca ha sido coñete con el sector de la construcción en las exigencias para financiar a ese sector. COPSA y las concesionarias trabajan uno a uno con empresas constructoras. Quiero preguntarle cuál es su opinión en cuanto a si los bancos han sido demasiado exigentes con la construcción en su financiamiento. A ver, es que yo creo que en general ese comentario está más asociado a la edificación, que eso está asociado a créditos hipotecarios, en fin, que es otro tipo de crédito. En el caso de las concesiones de obras públicas, para abordar este tipo de obras se requieren empresas de clase mundial, que tienen una gran experiencia en hacer estas obras en todas partes del mundo y las han hecho, y eso exige también una muy buena capacidad de crear arquitectura financiera que permita financiar las obras. No nos olvidemos que la concesión tiene que diseñar, financiar, construir, operar y mantener. Y para financiar tiene que tener, primero que nada, las espaldas financieras suficientes, porque el capital propio que tiene que mandar un concesionario es del orden del 20 al 25% del monto de inversión. El resto lo tiene que conseguir con bancos, compañías de seguro, bonos de largo plazo, etcétera, y ahí viene la expertise de cada compañía, y en general
no tenemos problemas de esa índole con los bancos. O sea, hay una mezcla de bancos, productos financieros, o sea, mucho más sofisticado que un crédito hipotecario. Y en ese sentido, todas las concesiones que se han hecho en Chile y que se van a hacer, todas tienen un financiamiento asegurado, reitero, porque tenemos empresas de clase mundial. También hay empresas chilenas, por cierto, que saben hacer el mismo negocio, que tenemos la capacidad de hacer la arquitectura financiera y de diseñarla para que sea lo más conveniente, tanto para el Estado, que es el dueño, como para los usuarios, que son los que tienen que pagar al final. Ese problema no nos ha tocado en el área de las concesiones. Leonardo Daneri, presidente de COPSA, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, muchas gracias. Con este anuncio entonces de las concesiones terminamos el programa de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.